Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien, porque como siempre les digo, no se merecen nada inferior a eso. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante que ya en el título es para ponernos a pensar un poquito. Continuamos con la idea de la parte científica de la existencia, ¿no es cierto? El análisis que, según la ciencia, ¿qué es la ciencia? Partamos de la base. La ciencia es aquello que puede ser o un estatuto que establece algo de manera científica, es que puede ser comprobado por terceros. Lo compruebo yo, uso un proceso, lo comprueba el otro, y los tres tenemos el mismo resultado. Eso es algo científicamente comprobado. Hoy en día, obviamente, que muchos utilizan el concepto científicamente comprobado y no han movido un pelo para comprobarlo. En todos los aspectos, aconsejo a las personas a que sean un poquito más científicos, que sean un poquito más investigadores, principalmente en el tema que me es contundentemente esencial en este tipo de trabajo que hago yo, ¿no? Que es la parte espiritual. Porque si no eres una persona analítica que profundamente investiga sobre lo que está buscando, estás desperdiciando en realidad tu vida, porque a nivel espiritual estamos hablando. Si no investigas profundamente qué es lo que estás haciendo, hay mucha probabilidad que no estés haciendo lo que crees que estás haciendo. No sé si me explico. Mucha gente tiene la idea de que están viviendo una gran vida espiritual y simplemente viven una mentira. Vamos a ver el título. Comencemos por la parte más interesante, ¿no? La ciencia verdadera y los Vedas. Un llamado a la verificación del ser. Verificación del ser. Verifica tu esencia eterna. Verifícate a ti mismo como un ser divino. Vivencíate. Porque si tú no eres un experimentador de lo que eres, estás viviendo lo que no eres. Es esencial que para ello descubras la diferencia en lo que es la identidad falsa y la identidad real de lo que tú eres. Vamos a ver. Vivimos en un mundo que ha transformado la palabra ciencia como si fuese una religión, ¿no? Hoy en día te encuentras con un médico que nunca escuchó hablar de la Ayurveda, un arquitecto que nunca escuchó hablar del Feng Shui o el Vastu Shastra, gente que no ha profundizado en el origen de la propia ciencia que estudiaron, pero se establecen como grandes conocedores de una ciencia en la que ni siquiera tienen una base contundente, porque son basadas en la idea especulativa de personas que empezaron experimentando con lo que tenían a mano, que son exactamente la mayoría de las personas que han establecido las ciencias aquí en Occidente, ¿no? A diferencia de la India y los Vedas, a donde la mayoría de las ciencias vienen desde tiempo inmemorial y han descendido desde lo divino, desde lo supremo. Obviamente que la capacidad de ser más perfectas y más exactas es mucho más factible, ¿no? Pero vamos a ello. La humanidad ha sido inducida, un dogma, la ciencia como religión, ¿no? Un dogma que ya no busca la verdad, sino el control. La humanidad ha sido inducida a creer que lo real es solo aquello que un laboratorio certifica, que un gobierno aprueba o que una élite intelectual permite. Te vamos a dictaminar lo que es ciencia. Cualquier otra cosa que no sea esto no es ciencia. Y ni se te ocurra llevarme la contra porque yo soy la voz oficial. Pero esa ciencia no es sabiduría, es comercio, es una agenda, es una sombra de lo que su origen fue, el noble arte de investigar el misterio. Sin embargo, existe una forma de ciencia, una ciencia eterna, profunda, documentada por miles, por millones de sabios que dedicaron vidas enteras a la investigación más audaz que existe, la del alma, la que realmente somos,
la que no tiene nada que ver con nuestra identidad mental, la que va más allá del nacimiento y la muerte, la que todos deberíamos tener como prerrogativa más importante en el análisis de la existencia. Los Vedas, lejos de ser simples libros de creencias, constituyen una arquitectura de conocimiento revelado, transmitido, practicado y verificado por múltiples generaciones de seres realizados. Y esta verificación no se basó en fe ciega, en la que te dicen que es así, tenés que creer porque si no te clavo la espada, y esta es la Biblia, el libro que tiene toda la verdad, y si no, espada. No, los Vedas no funcionan así. Los Vedas te dan el libre albedrío y te dan la opción de que practiques y que experimentes para que desde la experiencia puedas tener una creencia que establezca la fe. Así es como funciona la fe verdadera. Esa verificación no se basó en la fe ciega, sino en la reproducibilidad espiritual. O sea que vos podés reproducir los mismos efectos y resultados que han tenido los sabios previos. Sruti y Smriti, experiencia y memoria vívida. La verificabilidad espiritual, ciencia del ser. El método védico es intensamente científico en su estructura. Eso se los aseguro. Yo tengo el tremendísimo placer de que mis hijos son músicos y músicos de la mejor música que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Y eso que he escuchado varios géneros, pero la música hindustani clásica tiene una frecuencia muy diferente a las frecuencias de otras músicas y mayoritariamente y en su origen los instrumentos estaban todos, ¿cómo se llama? Afinados en 432 de la frecuencia de Hertz. Y les voy a dejar un video al final de esto que hablo del tema, es muy interesante. Y claro, desentonaban con toda la realidad de Occidente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nos transportaba y nos transporta, para quien escucha esta música, al estado de conciencia de la meditación, al estado de conciencia de lo espiritual, de lo trascendental. Solo no me crean, vayan y busquen mantras, música de la clásica, de músicas clásicas hindúes, y van a tener cualquier tipo de experiencia relacionada con eso que confirma lo que yo planteo. Por eso que acá lo que planteaba es que vos y yo tenemos que tener una perspectiva similar en relación al objeto. Eso es científico, ¿no? El método védico es intensamente científico en su estructura. No basta con creer en el alma o en Dios. Se debe practicar los procesos, obtener resultados internos concretos, paz, desapego, gozo no dual, o sea, la felicidad del alma, y compartirlos para que otros los repliquen. Así lo hicieron sabios como Vyasa, Sankara, Chaitanya, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, tantos miles que en el pasado planteaban y practicaban todo esto y que hoy en día todavía puedes encontrar en la India, ¿no? Es más, cualquiera uno de nosotros que practiquemos, somos sabios que estamos experimentando y teniendo una sustancia real en nuestras propias vidas que confirman esta ciencia, ¿no es cierto? El Srimad Bhagavatam, por ejemplo, ni hablar de las escrituras, ¿no? El Srimad Bhagavatam 1.2.20, Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya yayate. Así, cuando la mente se vuelve pacífica por el proceso del Bhakti Yoga, el conocimiento científico acerca del Ser Supremo se manifiesta dentro del corazón de aquel que ha superado el apego material. Y ahí es donde está el secreto, trascender el mundo material y darnos cuenta que el conocimiento divino baja al alma por estar conectada con la realidad eterna. Nosotros somos Satchit Ananda, la composición del alma es eternidad, conocimiento divino y felicidad. Consecuentemente, aquí está planteando justamente eso, cómo desenvolver esa felicidad al practicar un proceso que está predeterminado para que eso suceda, ¿no?
Aquí se habla claramente de Tattva Vigyana, conocimiento científico y preciso de la verdad absoluta, obtenido por práctica devocional constante que puede ser reproducido por cualquier buscador sincero. Esto es más riguroso que cualquier doble ciego moderno, o sea, una falsedad constante. La ciencia moderna, una religión del control. Mientras los sabios védicos purificaban su ser para verificar lo eterno, la ciencia moderna se prostituyó. Ejemplos, los hay de sobra. El falso alunizaje, no nos vayamos tan lejos, dirigido por Stanley Kubrick, el gran cineasta, que debe haber sido forzado por lo que el planteamiento le produjo. Anda a saber cuál fue la situación, pero fue él, exactamente él, quien montó todo el esquema del filmar el alunizaje, ¿no? Fue una obra maestra cinematográfica disfrazada de exploración espacial. ¿Qué logró? Colonizar la imaginación humana, con la ilusión de una conquista tecnológica. Nada de espiritualidad, solo el ego nacional. Los americanos logramos vencer a los rusos, que son más de lo mismo, ¿no? Porque sea uno o sea el otro, acá no hay más que una misma agenda, ¿no? Mantener a la masa lo más dormida posible, cobrarle impuestos a todo, tenerlos controlados y libres de cualquier pensamiento, o sea, no tienen la capacidad de pensamiento crítico, están libres del pensamiento crítico y presos de una constante obediencia a patrones como la constante manipulación que sufren y la decadencia de su autoestima como seres brillantes, como almas hermosas. Las vacunas de hace poquito, impulsadas con pánico global. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina cuando fui a hacer un negocio con el cannabis medicinal. Y cuando yo estaba saliendo del aeropuerto para volverme aquí al Reino Unido, me paran en la entrada y me dicen, no se puede ir por el COVID, ¿no? ¿Y qué es eso? Le digo yo. Es un gran virus que está atacando a todo el mundo. Y ahí tuve la visión, tuve la oportunidad, fue una bendición poder ver cómo la sociedad entera fue bombardeada, más allá de que vengo estudiándolo hace 20 años, desde la caída de las torres, otra gran mentira. Pero cuando fui viendo yo enfrente mío cómo fueron llevados a la creencia de que tenían que taparse la boca, que tenían que esto, que tenían que lo otro, y cómo yo iba a comprar a la verdulería o a una tienda y sentía en la radio bla, 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 cada 3 segundos, constante bombardeo de mantras para alterar la percepción de la realidad desde un análisis crítico mío. No tengas tu análisis, yo te lo planteo. Fueron introducidas sin comprender plenamente sus consecuencias a largo plazo, estudios manipulados, censura de científicos disidentes, coerción disfrazada de cuidado colectivo, todo para debilitar la soberanía biológica. O sea que biológicamente las personas ya no tenían control de su propia salud, no tenían la capacidad porque fueron atacados violentamente. Hoy en día, la energía masculina seminal solo va a tener poder de aquellos que no tuvieron la inyección. Piénsenlo. ¿Por qué? Porque le alteraron todo lo que es la energía inmune que tenemos y la capacidad original nuestra, de nuestro propio ADN. Pero ese es un etcétera más de los tantos etcéteras que existen, ¿no? Acá tenemos otro, el robo a Nikola Tesla. ¿No sabes quién es Nikola Tesla? Investígalo, uno de los más grandes genios que tenía una gran conexión con la India también. Era un genio visionario que canalizó tecnologías para liberar al mundo. Fue silenciado por intereses económicos y esta rata de Edison le robó todo, que querían mantener la dependencia energética. Edison no inventó, usurpó, como tantos otros que hoy son llamados padres de la ciencia, o el gran psicólogo, el padre de la psicología, Freud. Estaba loco, completamente loco. Experimentaba con drogas, intentaba analizar relaciones con su madre a nivel íntimo. Una locura lo que tenía ese hombre como planteamiento. Los Vedas y la evidencia del alma. El Bhagavad Gita 6.20-23, voy a leer solo un mantra porque si no es muy largo.
Yatro paramate chitam nirudam yoga sevaya yatra chaivat manatmanam pasyam atmanitusyate. Cuando mediante el yoga, el ser se aquieta, calma, y la mente se enfoca, el alma se percibe a sí misma y halla la satisfacción en sí misma. Ese gozo trascendental, más allá de los sentidos, solo puede ser captado por la inteligencia espiritual, que no es la artificial. Al alcanzarlo no se desea nada más, y ni siquiera el mayor dolor puede perturbar a quien está establecido en esa dicha. Claro, porque cuando te estableces en la trascendencia, naturalmente nada de todo este circo te afecta. Por eso todo esto es un bombardeo constante para que estemos desconectados de nuestra realidad eterna, que es lo que somos, y la idea es que creemos una identidad falsa. Y desde que un niño nace, se le va creando una identidad en el estado mental, a donde es todo programado. Y desde ahí todas las personas creen que son ricos, pobres, argentinos, chinos, japonés, abogado, arquitecto, mendigo, cualquier cosa menos un alma. Esto no es poesía espiritual, es una descripción científica del estado de absorción meditativa profunda, reproducida por miles de yogis durante milenios. Esta es la verdadera reproducibilidad, la que transforma, no la que acumula papers. O sea, no aquella que simplemente quiere hechos falsos para demostrar opiniones ficticias. La conspiración moderna, alejarte de tu realidad interna. Todo lo que hoy llaman progreso tiene un solo fin: evitar que recuerdes quién eres. Atento a eso. ¿Para qué enseñar a respirar con conciencia pranayama? Si pueden venderte ansiolíticos, paracetamol, hasta incluso parece igual, paracetamol, pranayama. ¿Para qué meditar si puedes consumir entretenimiento y estar distraído? Imagínense una escuela a donde enseñen a hacer pranayama, una escuela a donde enseñen a meditar, a una escuela donde enseñen a hacer mantra yoga. ¿Para qué buscar a Dios en tu corazón si te dicen que todo es una alucinación química o que la religión establece claramente cómo es y cómo debería ser? La mentira más grande no es que Dios no exista, es que tú no existes más allá de tu cerebro. O sea, plantearte a vos que la realidad es lo único que existe, tu visión directa e inmediata de todo esto. Pero claro, si han bloqueado tu capacidad de percibir más allá de todo lo que vemos con estos sentidos, ahí claro, no vas a poder ver y vas a creer que esta es la única realidad. La ciencia no es el problema, el ego es el problema, el ego falso, la identidad mental que nos crearon a nivel científico, porque eso sí tiene todo un patrón científico para poder manipularnos. El método científico es sagrado cuando se usa con integridad, y ello hicieron los rishis védicos: observaron, practicaron, comprobaron, compartieron. Pero la ciencia moderna, como está aplicada hoy, está secuestrada por el ego falso, el poder y la codicia. Pero la ciencia que utilizan para alterar nuestra capacidad de percepción con la televisión, y todo lo que es una pantalla hoy en día y tantas otras cosas que nos bombardean del cielo y tantas otras cosas, eso sí que tiene un montón de ciencia atrás que establece cómo tiene que funcionar todo esto, y sí que funciona. La prueba es que nadie entiende nada. Cuanto más confundida está la sociedad, mejor. Y obviamente ninguno está viviendo desde el alma, de lo que realmente son. El Srimad Bhagavatam 11.19.36 dice: Acharyo pashan sauchanam dama srada dayaksama sarvabhuteshu karteshu yatavat darshanam gyanam. Adorar al maestro espiritual, la limpieza interna y externa, el autocontrol, la fe, la compasión, la tolerancia y la capacidad de ver cada cosa como realmente es, eso es conocimiento verdadero. Eso es verdadera ciencia. Repetimos: adorar al maestro espiritual, la limpieza interna y externa, el autocontrol de tu propia mente. O sea, que vos sos quien adiestrás a tu mente y controlás a tu mente, no el sistema, no la educación, no la sociedad, no la cultura, no tus emociones que están dentro de la mente, sino tú como alma. La fe basada en el conocimiento previo, la compasión,
la tolerancia, la capacidad de ver cada cosa como realmente es. Eso es conocimiento verdadero. Eso es ciencia, ver cada cosa como realmente es. Y eso solo se logra cuando la mente es pura y el corazón está alineado con el propósito superior. Por eso, que nadie te diga que los Vedas no son verificables, lo son, solo que exigen transformación interna. Y ahí es donde está el problema. Eso es exactamente lo que tenemos miedo de hacer o practicar, porque tenemos que transformarnos internamente. Y ahí es donde nosotros no queremos llegar, a ese tipo de trabajo que va en contra de todo lo que vinimos cultivando desde que nos crió el sistema, desde que nos parieron. Venimos con el programa constantemente activado y claro, obviamente nadie quiere ir en contra de todo ese trabajo que hicimos para crear ese ego falso, ¿no? Pero los Vedas te dicen tenés que hacer un autoanálisis, una verdadera introspección y una limpieza de todas esas mentiras de tu mente, ¿no? Espera. Nadie te diga que los Vedas no son verificables, lo son, solo que exigen transformación interna como condición para el experimento. Quien no practica no sabe, quien no transforma no ha visto y quien ve ya no necesita convencer a nadie más. ¿Por qué? Porque está seguro en sí mismo. Savai punsa parodharmoya tobaktira dokshaya haitukia pratihata yayatma suprasidati Bhagavatam 1.2.6. La verdadera o el verdadero dharma del alma es aquella que despierta devoción pura al Señor Supremo, Sri Krishna, sin causa ni interrupción y por la cual el alma experimenta satisfacción plena. Esto también es ciencia y de la más pura, la ciencia de la autorrealización. Es la más elevada de todas las ciencias. Así que espero que ustedes, con estos últimos videos que vengo haciendo, tomen un poquito de conciencia sobre el sistema y el laberinto donde estamos metidos y la verdadera ciencia que tenemos que estudiar. Espero les haya gustado, espero que estén satisfechos con este conocimiento. Gracias por llegar hasta el final, suscríbanse, lo mismo de siempre y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.